Con apenas 29 años fue subsecretario de Economía, luego director de la OPP, ha sido senador, candidato a la Intendencia de Montevideo, es uno de los economistas más reconocidos del medio, aunque en su perfil de Twitter prefiere definirse como padre de 6 hijos, todos socios de Peñarol. Javier Daedo, bienvenido a estos encuentros en la redacción del País. Bueno, es un honor poder participar de estos encuentros. El fútbol aparece bastante asociado a tu perfil. ¿Qué te ha generado más enojos o más calenturas, el fútbol o la política? No, son cosas distintas. En el caso del fútbol, Peñarol es, como alguno dijo alguna vez, es una religión y tengo la satisfacción de que todos mis hijos, además de ser socios, son fanáticos. La profesión. Sí, y por supuesto te da satisfacciones y te da tristezas o rabia. Uno de los momentos que yo tengo que recordar un momento fue cuando fuimos con mis 5 hijos mayores a San Pablo a ver la final de la Copa Libertadores contra Santos, que perdimos y bueno, muchos de mis hijos lloraron en ese momento y uno después me dijo: viejo, gracias por hacerme de Peñarol. Entonces, al mismo tiempo era una tristeza, pero era una satisfacción enorme. ¿Sabes que un amigo mío que es economista también y vive en Washington me escribió después de la última Copa América una columna para publicar donde comparaba en cierta medida la selección, cómo jugaba, con la idiosincrasia del Uruguay y la política uruguaya de los últimos años, ¿no? Como que es algo conservador, demasiado, incluso un poco soberbio, demasiado apegado a su historia o a su manera de hacer las cosas y con poca visión de lo que está pasando, de adaptación a lo que está pasando en el mundo. ¿Vos compartís eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un paralelismo entre lo que el hincha uruguayo le gusta ver y cómo somos los uruguayos. Es decir, a mí, por ejemplo, no me gusta Tavares, no me gusta esa selección que toca para el costado, que es conservadora, que se guarda cambios ofensivos. Yo estuve hace unos días visitando a mi hijo mayor que vive en Europa y fuimos a ver Atlético Madrid-Barcelona en el Vicente Calderón. Bueno, eso es fútbol, ver la Premier es fútbol, ver lo que vemos acá no es fútbol. Y lo asociaba un poco ese comentario a lo que pasó con el Tiza en estos días, Ujú. ¿no? Tú fuiste particularmente duro con el tema, pusiste en Twitter, me acuerdo, algo así como que es hora de hacerle frente a los retrógrados o ya será tarde. ¿Qué valoración haces de esto del Tiza? ¿Era tan importante? ¿Es un gesto, es una señal? Yo cuando hablo de los retrógrados, yo suelo chequear cuando tengo alguna duda sobre un concepto lo que dice el diccionario de la Academia Española. Y retrógrados son partidarios de políticas públicas del pasado, o sea, gente que no evolucionó. Claramente el kirchnerismo es retrógrado, porque está llevando adelante políticas que estaban en boga en esta zona del mundo hace 60 años y fracasaron. Entonces, claramente para un país pequeño como Uruguay, la solución es ser abierto al mundo. Un país pequeño gana de la apertura, queda bloqueado si es autárquico y se cierra sobre sí mismo. Y cuando lo probamos nos fue horrible hace 50, 60 años. No hay un mercado interno suficiente como para crecer por nosotros mismos. Entonces el TISA era conceptualmente una oportunidad de apertura, de desafío, de competencia, pero bueno, son palabras que al uruguayo a veces le rechinan y tiene que ver con tu comentario anterior sobre cómo jugamos al fútbol. Entonces, perdimos una oportunidad de seguir un trillo aperturista que interrumpimos hace bastante tiempo. Tuvimos una oportunidad con el TLC hace 10 años que la dejamos pasar, ahora perdemos esta otra oportunidad. Bueno, y el mundo no da oportunidades muy frecuentemente. Una de las cosas que nos interesaba al convocarte para estos encuentros es que vos, más allá que sos una persona que realmente hablas sin cassette, como se dice en el fútbol, estuviste en la política bastante implicado, como que saliste un poco. El comentario que a veces tenemos acá en redacción entre los periodistas, que no somos un oasis de humildad ni mucho menos, es como que el nivel de la clase política ha venido cayendo y como que notamos que no tiene de repente lo que antes se veía, ese nivel de respeto que teníamos por los dirigentes políticos. Vos que estuviste y la viste de adentro, ¿qué impresión tenés? Yo creo, ¿Somos muy duros con los políticos? yo creo que los políticos son representantes de la sociedad y no como representantes en el sentido literal, que son diputados o senadores, sino que son representativos de la sociedad. En todo caso, la caída de nivel de nuestros legisladores a lo largo de las últimas décadas también refleja una cierta evolución y un cierto proceso social.
Así que yo creo que en ese sentido son bien representativos y en todo caso denota una sociedad que se ha ido deteriorando, que se ha vuelto más violenta, más enfrentada en sí misma, más partida al medio quizá. Y bueno, evidentemente mis primeros recuerdos de la política son, siendo muy niño, en los momentos del inicio, del fin de la democracia previo a la dictadura. Yo nací a fines del 61. Y bueno, y desde el retorno de la democracia, claramente, yo estaba en la universidad terminando mi carrera en el año 84 y viví todo ese proceso con mucha intensidad y mucha pasión. Y muy pronto, a los 2 o 3 años, me vinculé al senador Lacalle en ese momento, que luego fue candidato y presidente, y yo integré su equipo económico. Bueno, si uno ve las figuras más representativas de aquella política y de las que tenemos hoy, hay un deterioro, pero yo creo que va también de la mano con deterioro que denota la sociedad todo. ¿Tú crees que es un reflejo de eso o la política expulsa a la gente más capaz que? Porque uno ve gente que de repente al principio de su carrera como que trata de meterse en la cosa pública más que en la política y al poco tiempo sale. ¿Expulsa a la gente más capaz el sistema político? Yo creo que a mí no me gusta definir categorías de personas por buenos o malos. Yo creo que hay buenos y malos en todas las categorías de personas. No es que los buenos van a algunas y los malos se juntan en otras. Lo que tiene la política es que tenemos que entenderla los ciudadanos como que es una profesión para mucha gente. Es el medio de vida de mucha gente. Son políticos profesionales los que son exitosos en general, siempre hay excepciones, en ese proceso. Y los que tenemos otras profesiones, tenemos otro ADN profesional, otros códigos de comportamiento. Los códigos como economista no son los códigos como periodista, como constructor o como político. Hay otras reglas de juego en esa profesión. Entonces quizá muchas veces quienes intentamos entrar en ese mundo o quienes intentan entrar en ese mundo no tienen el éxito que podían esperar porque, bueno, en realidad las características que ellos tienen, su ADN no da para ese mundo. Tú decías en una entrevista previa hace unos años que políticamente te sentías identificado con ciertos principios o valores que asociabas al Partido Nacional, pero que eso no te hacía sentir obligado a votarlo siempre o a acompañar a sus líderes. Hablando con mucha gente comparte esa postura. Ahora, ¿cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que vos identificás con ese ideal político que debería ser? Bueno, yo al Partido Nacional lo identifico con mi tradición familiar, con mi origen de familia agropecuaria, también con un origen de cultura cristiana y católica. Eso es lo que a uno, los valores que permanecen a lo largo de las décadas y que son las características centrales de un partido político, que por supuesto los partidos también evolucionan o más o menos acorde a la sociedad y a los liderazgos que ocasionalmente van teniendo. Pero yo de vuelta, como decía antes, no creo que en un lugar estén todos los buenos y en otro todos los malos. Yo no comparto cuando algunos dicen, sí, no hay nada mejor que un correligionario y nada peor que un adversario. No, hay correligionarios insoportables e intolerables y hay adversarios geniales. Entonces, yo creo que esa apertura de cabeza no es muy políticamente correcta, quizá para el desempeño en la vida política, y de hecho cuando estuve en política eso me generó algunos dolores de cabeza, pero yo creo que es así, y yo creo en otros valores incluso que, o sea, yo me siento socialdemócrata, yo me siento muy identificado en materia de política económica, más allá de discrepar con cómo se están haciendo las cosas y se hicieron en los últimos tiempos, con lo que ha sido la gestión de Astori como líder del equipo económico. Es decir, más allá, insisto, de tener discrepancias y en el suplemento de Economía y Mercado de este diario yo escribo duramente a veces contra las políticas económicas del gobierno. Pero el poder contemplar simultáneamente las dos partes de la economía, la parte social y la parte numérica, digamos, que muchas veces
se deja de lado una y se prioriza la otra, y se cometen errores. Tiene que ser un balance. ¿Cuál crees que ha sido el rol que ha cumplido Astori en estos años de la política uruguaya? Yo creo que ha sido un rol determinante. Creo que ha sido la persona más importante de los últimos 15, 20 años en la política uruguaya, porque además es muy difícil contestar la pregunta, porque yo tendría que decirle a quien nos está escuchando, mirando o leyendo, que comparar una realidad que hemos vivido con una realidad que no vivimos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido la economía uruguaya en estos últimos 3 gobiernos o 2 gobiernos y pico que estamos transitando, si Astori no se hubiera ayornado antes que nadie dentro del Frente Amplio y se hubiera reciclado de algún modo y hubiera adoptado y asumido las políticas económicas tradicionales de reputación del país en materia fiscal, el tema inflación, el tema respeto de los contratos privados, la inversión privada, la inversión extranjera, lo de la deuda pública, organismos internacionales. Es decir, claramente el Frente hizo en el gobierno cosas muy distintas a las que había dicho antes. Bueno, eso se debe a Astori. Y eso es muy bueno porque ha permitido una continuidad de políticas que al país le hacen bien desde todo punto de vista, porque si no fuera así, empezamos a perder inversiones, empezamos a perder prestigio, reputación, empieza a subir el costo del dinero cuando nos tenemos que endeudar para financiar nuestros déficits. Entonces yo creo que él ha sido el líder de la renovación de la izquierda, que es muy dura, porque hay una parte que no se renueva, y es una parte que ha crecido en las últimas elecciones. Y bueno, y yo no le puedo discutir su excesiva tolerancia, porque la tolerancia por definición es una actitud positiva. Y en política se entiende que es un valor ser parte de un partido y actuar. Obviamente yo no actuaría quizás así, yo preferiría pelearme con parte del partido e ir adelante con algunas cosas, pero bueno, yo entiendo que se tenga esa conducta. También en su momento defendiste públicamente, o por lo menos marcaste algún matiz cuando estaba en el medio de la tormenta, a Fernando Lorenzo cuando el caso Pluna. Una de las cosas que más llama la atención es cómo una persona con la formación de Lorenzo pudo haberse metido en el lío o cometer algunos de los errores que hoy en día se pueden ver que se cometieron en ese caso. ¿Cómo te lo explicas vos? Porque una persona no solamente es su formación, su inteligencia, es también quizás su ansiedad, sus ganas de resolver un problema, y yo creo que eso fue lo que lo complicó a Fernando, que no deja de ser inteligente y brillante porque haya cometido los errores y haya tenido las conductas que tuvo en ese proceso. Yo creo que lo mató la ansiedad por resolver un tema que realmente era muy complicado y que posiblemente desde dentro se veía mucho más complicado que desde fuera. Pero también hay elementos informativos que uno desconoce de las internas de ese gobierno y de la política concreta respecto a la toma de decisiones en esa área. O sea que no podría terminar de responderlo, pero claramente yo lo considero mi amigo, yo sé que él a mí también. Ahora nos vemos poco últimamente, pero tengo el mejor concepto de él como economista y como persona. Pero creo que la ansiedad por resolver un problema que había heredado del gobierno anterior y de su líder político lo complicó mucho. Y esto nos lleva un poquito, tal vez, a la otra gran figura política que ha tenido el país en estos años y a quien también ha estado muy asociado a todo el caso Pluna, ¿no? Que es José Mujica. ¿Qué opinión personal tenés sobre el rol de José Mujica, sobre su gobierno? Vos sos una persona que viaja bastante, tenés una idea del impacto que tiene la figura de Mujica a nivel mundial. ¿Cómo te lo explicás? Sí, no, es clarísimo que tiene un impacto impresionante afuera, ha manejado muy bien su imagen y además lo ha hecho en gran parte en forma espontánea. Él es lo que transmite lo que es y es lo que transmite. Quizá puede haber estado sobreactuado en algún momento. Yo creo que alguna vez escuché una entrevista que le hicieron a Ernesto Talvi, y dijo: Mujica no cambió Uruguay, Uruguay cambió a Mujica. Eso es una gran verdad. Es decir, el Mujica que llegó a presidente no es el Mujica de los 60. Es un Mujica que pasó por diputado, senador y ministro. No fue un advenedizo a la política. Fue un gradualismo típico de los procesos uruguayos de nuestros presidentes, que en general han llegado sin saltearse etapas. Yo creo que fue un desastre como gestor. Fueron 5 años perdidos. Yo asocio ese periodo
al concepto de los abogados de lucro cesante. El lucro cesante es el dejar pasar oportunidades y perder chances de hacer cosas. No es lo mismo que el daño emergente, que es el daño directamente asociado a un acto o a una decisión. Fueron 5 años perdidos, 5 años en los que siguió volando en piloto automático cuando las condiciones del clima se sabía que estaban cambiando y le dejó una herencia a Vázquez muy complicada que le va a complicar los 5 años de su periodo. Una de las posturas definitorias del gobierno de Mujica, que en cierta medida muchos compartían en Uruguay, fue la idea de asociarse a Brasil, ¿no? De ir en el estribo de Brasil. Viendo lo que está pasando ahora con Brasil, ¿fue una decisión equivocada? ¿Fue algo que era imposible de prever? ¿Qué tan grave es lo que está pasando en Brasil para nosotros ahora? Yo no sé cuánto se hizo en ese gobierno de Mujica por asociarse más a Brasil. Yo creo que la sociedad con Brasil arranca desde el PEC en los 70 y después siguió con el Mercosur, y esa relación con Brasil es estrecha desde tiempo inmemorial y no creo que sea mucho más estrecha después del gobierno de Mujica. Yo creo que fue, como tantas cosas, algo que se dijo pero que no se tradujo en hechos concretos. Y la propia cercanía geográfica nos condiciona, igual que con Argentina, muchísimo. Lo de Brasil es muy serio. Brasil es una sociedad cuya población crece casi al 2% por año y que desde hace algunos años y todavía por delante por algunos años va a haber crecido 1% anual o 0% anual, con lo cual se viene reduciendo año a año el ingreso por habitante. Se hizo un gran avance con el plan Fome Cero del gobierno de Lula, pero estos últimos años, la etapa final del primer gobierno de Dilma fue desastrosa desde el punto de vista fiscal y es un país muy cerrado que no ha hecho las reformas de segunda generación que debieron seguir a las que hizo Fernando Henrique en su primer presidencia. Brasil es un país que diariamente nos da malas noticias. Terminó perdiendo el grado de inversión hace pocos días con una de las calificadoras, seguramente va a seguir el mismo camino con las otras y puede tener alguna nota más hacia abajo todavía. También Mujica y Mario Vergara en su momento dijeron vamos a seguir a Brasil desde el punto de vista cambiario. Y lo siguieron cuando era fácil seguirlo, pero ahora ya lo dejamos de seguir hace bastante tiempo y hoy toda la zona norte y este del país se abastece del otro lado de la frontera. Brasil es una piedra en el zapato para nosotros y dentro de pocos meses, tras las elecciones argentinas, también se va a agravar, pero desde el otro lado del Uruguay. Para los que no somos economistas, hay una cosa que nos llama mucho la atención, que es que algunas supuestas leyes económicas parecen tener bastante más flexibilidad que las leyes, digamos, de los códigos, ¿no? Por ejemplo, desde hace años que escuchamos que Argentina está por quebrar y siempre sobrevive. Y desde hace unos cuantos años escuchábamos que Brasil hacía todo bien y hoy en día tiene un panorama muy alarmante que vos mismos pintás. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es la aplicación? Lo de Brasil todo bien no. Es decir, Brasil claramente empezó a complicarse en la primavera del 2011 y desde ese momento yo diría que casi la unanimidad de nuestros colegas venimos advirtiendo lo que se viene en Brasil. Ha sido un deterioro continuo, gradual. En el caso de Argentina es muy cierto lo que tú decís. De algún modo uno no acierta cuando algo ocurre, sino que uno acierta cuando uno también le acierta al momento en que dice que va a ocurrir. Y de algún modo todos le hemos errado, no solo en Uruguay, sino en Argentina y en todos lados, a que Argentina se iba a caer como un castillo de naipes. Y eso no ha ocurrido porque se ha seguido un modelo distinto al convencional. En términos convencionales es un desastre, es una bomba de tiempo que se le ha ido agregando pólvora permanentemente. Pero desde el punto de vista de los hechos, bueno, hay un control tan grande de la economía que se acumulan desequilibrios tras desequilibrios y se ha podido comprar tiempo, no pagando a los acreedores, aumentando el déficit fiscal a 8% del producto, teniendo una inflación del 25-30%, una pobreza del 25-30%. Bueno, si todo eso que estoy contando no es crisis, ¿cómo definimos crisis? Lo que pasa es que, bueno, entre que se maquillan las estadísticas, etcétera, y se tiene todo sujetado con alfileres, pero bueno, la crisis está latente y, bueno, hará eclosión con un cambio de gobierno, con un ajuste, la macana ahí de vuelta. Va a ser que el que va a pagar la cuenta va a ser otro, seguramente,
al que cargó la bomba, ¿no? Hoy en día, un poco lo que hablábamos de Argentina, de Brasil, vuelven a prenderse una cantidad de luces amarillas en la economía uruguaya. Sin embargo, la mayoría de los economistas rápidamente alejan la posibilidad de que estemos ante una crisis del 2002. ¿Es esto realista? ¿Es una expresión de deseo? No. ¿Qué le dirías vos a un padre de familia, o no sé si se puede decir padre hoy en día porque queda medio poco políticamente correcto, pero a un jefe de familia uruguayo hoy en día de lo que puede venir o cómo prepararse para lo que puede venir? Las palabras tienen su contexto, ¿no? Crisis en Uruguay la asociamos, algunos que tenemos más años, el 82, cuando se rompió la tablita, y después todos los que siguieron y los que seguimos, la del 2002. Bueno, yo no imagino en el futuro previsible otro 82 u otro 2002 en el futuro uruguayo, para nada. La economía aprendió y la política aprendió de sus errores del pasado. La deuda pública no está dolarizada como antes. Los desequilibrios tampoco son tan extremos como llegaron a ser en aquellos momentos. El sistema financiero está saneado y tiene una regulación que para los banqueros es exagerada, pero yo creo que nunca es suficientemente exagerada en ese sistema, que puede generar crisis terribles como las ha generado aquí en todos lados. Entonces yo creo que tenemos reaseguros para no tener que transitar crisis como tales, propiamente dichas. Pero sí vamos a transitar una zona de turbulencias prolongada, en la cual ya estamos. La economía ha dejado de crecer, el sector privado ha empezado a reducir su consumo, en particular de aquellos bienes durables que los economistas llamamos, como el caso de automóviles o electrodomésticos, aquel tipo de bienes que suelen dar más satisfacción en general al consumidor. Yo creo que el empleo va a seguir bajando en los próximos trimestres. En algún momento seguramente el salario real también va a bajar, y si no ocurre ello, entonces el empleo va a bajar más todavía. Posiblemente la inflación va a estar arriba del 10% en los próximos trimestres, y el dólar en algún momento del año que viene va a estar a mitad de camino entre 30 y 40. Pero creo que la gente está menos endeudada en dólares que antes, las personas sin duda, las familias, pero también las empresas tienen sus deudas más alineadas, y eso en parte por la regulación, con su facturación, con sus ventas, con la creación, digamos, la generación de la moneda en la que ellos producen. Vienen tiempos difíciles, ya estamos en tiempos difíciles, pero nada que ver con lo que conocimos en el 82 o en el 2002. Javier, muchas gracias por estar en esto. Ha sido un gusto enorme.